Buenos días, hermanas. Vamos a continuar una nueva serie. Esta serie se llama Los jueces de Israel. Y bueno, va a estar basada precisamente en el libro de Jueces. Vamos a introducirnos en esta serie. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Bueno, lo que encontramos aquí es el origen de por qué había jueces en Israel. Cuando estamos hablando del libro de Jueces, se supone que estamos hablando de este tipo de varones, como dice aquí, varones de virtud, varones en verdad, que aborrezcan la avaricia, capaces de liderar un grupo de personas, dependiendo, 100, 50, 1000, 10. Este tipo de varones que Dios guió para que Moisés los escogiera y los pusiera a cargo de los otros del pueblo. Esta es como que el origen del por qué tenía que haber jueces en Israel, porque Moisés lo hacía todo. Y cuando Jetro, su suegro, lo ve, Jetro, un hombre sabio, un hombre que también conocía a Dios, un hombre temeroso de Dios, Jetro también le dice a Moisés: no está bien lo que estás haciendo, Moisés, porque es demasiado para ti. Y ciertamente llevar una carga tan grande de todo el pueblo era imposible de soportar durante todo el tiempo, y Moisés iba a desfallecer. Esta es la razón original por la cual debía de haber jueces en Israel. No olviden este pasaje. Es muy importante que recuerden cómo fue que surgieron los jueces. La primera vez que se menciona que alguien debía de juzgar entre un hermano y otro hermano, hablando que todos eran del pueblo de Israel. Como ustedes lo van a ver, lamentablemente no fue así. Moisés, cuando elige a estas personas, no nos dice exactamente cuántas, pero elige otras personas que le ayudaran, que después fueron llamados ancianos también. Cuando Moisés elige a estas personas, el propósito original fue cumplido. Así lo hacía. Por eso dice que oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo. Y dice el 26, y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, porque Moisés era el que siempre estaba intercediendo delante de Dios por el pueblo.
Ellos hacían eso todo el tiempo, mientras Moisés también todo el tiempo se presentaba delante de Dios para interceder por eso. Ellos habían adquirido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En asuntos pequeños ellos no tenían ningún problema, lo resolvían, pero cuando algo se ponía difícil, pues lo traían a Moisés para que Moisés lo juzgara. Era como el juez principal, digamos. Moisés, bueno, fue profeta. Moisés intercedía por el pueblo, aunque sabemos que no fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote, sino su hermano Aarón. Pero antes de que Aarón fuera el sumo sacerdote, Moisés intercedía por el pueblo. Entonces tuvo varias funciones. También juzgó, entonces fue juez y dio ejemplo de lo que se debía de hacer con respecto a los asuntos de Dios y los asuntos del pueblo. Aquí es donde deberíamos de tener el patrón original de la primera vez que Dios permite que haya jueces en Israel. Pero después encontramos que, bueno, ya esto lo vimos en Éxodo y vemos la historia de Israel escrita en 4 libros más, ¿no? Que, bueno, incluyendo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vemos la historia de Israel y después encontramos un libro antes de llegar a Jueces, que sería el libro de Josué. Y de ahí quiero leerles unos versículos del capítulo 24. Vamos a leer el versículo 29. Dice así: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Bueno, había personajes muy importantes en la vida del pueblo de Israel, y esos personajes fueron dedicando su vida a Dios. Como ya sabemos que al salir del Éxodo, el que empezó fue Moisés. También hablamos de su hermano Aarón, el sumo sacerdote. Bueno, Aarón tuvo hijos, 2 de ellos no cumplieron el cometido, pero 2 de ellos sí, y uno de ellos fue Eleazar, que Eleazar queda como sumo sacerdote, y después de Eleazar queda su otro hijo, bueno, ya nieto de Aarón, Fines. Bueno, pero hasta Eleazar nos quedamos, y en otros personajes tenemos a Josué, que fue el sucesor de Moisés, el sucesor de el juez Moisés y el profeta Moisés fue Josué, y el sucesor del sumo sacerdote Aarón fue su hijo Eleazar. Hasta llegar a esta generación dice que el pueblo de Israel sirvió a Jehová en el tiempo de Josué y en el tiempo de los ancianos, como dice el versículo 31, y los ancianos que sobrevivieron, que eran contemporáneos a Josué y a Eleazar. Mientras esto sucedió, se seguía el mismo patrón que había venido con Moisés, aunque sabemos que el pueblo de Israel era constantemente infiel, pero como que estos líderes, Josué, Moisés sobre todo, Aarón y Eleazar, pues digamos que también un poco, estos líderes ayudaban al pueblo a mantenerse fieles a Dios, a servir a Jehová Dios. Pero aquí esto marca una gran diferencia. Josué 24 es el último capítulo del libro de Josué, y después ya vamos a encontrar el libro de Jueces, y al llegar al libro de Jueces vamos a encontrar una historia diferente. Bueno, esto solamente es para introducir la serie. Después vamos a tener otro tema igual importante que nos va a ayudar a entender un poco más acerca del contexto para después ya dar paso al estudio cronológico como nos lo está poniendo el libro de Jueces. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.